Bien. Hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, bien. Tenía dudas. Tenía dudas. Buenas tardes. Renata, Mara, Mara Belín. Sí, bien. ¿Ayer estuvieron en clase? Sí, sí, ayer tuvimos clase con el profesor. Bien. O sea que ya empezamos este cuatrimestre. Algunas recursan, me parece, ¿no? Yo al menos no. No, Renata tampoco. Bien, ¿quién apareció? Ah, Luis. Bien. Hoy, antes de iniciar, bien. Eh, Antes de iniciar, hoy tenía programado que hoy hagamos el trabajo práctico 1, pero antes de hacer el trabajo práctico número 1, que se trata de la organización del Estado, de la existencia de los bienes y de las fallas del mercado, me voy a hacer, bueno, voy a compartir, no sé si será el mismo que les dio el profesor ayer, me dirás vos, Luis, pero bueno, este es el mío como para resumir y poder hacer el trabajo práctico. Bien, Sí, como seguro que vimos, buenas tardes a todos. Sí, seguro que es distinto porque yo lo hice, pero el contenido obviamente es el mismo, ¿no? sí, Pero es como las un filminas resumen, son diferentes, sí. sí. Bueno, es el mismo contenido, pero a ver, ¿cómo puedo compartir pantalla? Era así. Eh, Ahí está, compartir. ¿Se ve? Y ahora se ve, ¿eh? Se ve. Bien. Empezamos con lo que son las necesidades. Eh, para una necesidad, la sensación de carencia de cualquier situación a admitir. Eh, Yo la Hay una admití, necesidad, una sensación de carencia en cualquier sentido. Hay necesidades primarias como el abrigo y el alimento, que, bueno, que uno se las autosatisface últimamente. Pero bueno, hay otras necesidades que no se pueden satisfacer por uno mismo, sino que la tienen que hacer, que satisfacer el Estado, determinadas. Ahora, ¿por qué decimos esto, no? De esta necesidad. Ustedes, y últimamente con esta situación política, estuvimos en elecciones, eh, ¿hay alguien entró o se fue? Estoy nueva con esto, hace mucho que no hacía esto. Es Camila, que yo la Camila. admití. Así que buenas tardes, Ah, Camila. Sí, bien. sí. Bueno, de esta situación de las últimas elecciones habrán visto que hay necesidades
que se cumplen o insatisfechas, sobre todo en una sociedad con muchas necesidades insatisfechas, de determinada forma, ¿no? Y que estos tipos de necesidades, cuando en la situación política o los políticos con determinada influencia o los elegidos por en situación democrática o los que depende de la situación, dictadores o en todas las épocas hubo necesidades insatisfechas que o el Estado gendarme o digamos, del feudo o de las diferentes situaciones de la sociedad y políticas que últimamente nosotros vivimos de democracia, ¿no? Pero hay otras sociedades que no. Bueno, el político con influencia determina satisfacer determinadas necesidades y otras no, por un montón de factores. Por eso estudiamos nosotros qué son las necesidades, ¿no? Que es, primero, la sensación de carencia. ¿Y qué es una necesidad pública? Es distinto, ¿verdad?, que el tuyo. Bueno, ¿qué es una necesidad pública? ¿Por qué la consideran, es decir, una necesidad por ser colectiva es pública? ¿O es diferente? Ustedes van a tener en la bibliografía el texto de Harach y el texto de Musgrave. Pero es decir, no todas las necesidades colectivas, o sea, porque esa necesidad colectiva o que un grupo de ciudadanos exigen o sienten, no por ser colectiva, el Estado la va a satisfacer, o es pública. Y son las necesidades públicas, la sumatoria de esas necesidades privadas o de tipo colectivo de una sociedad en un determinado contexto, son preexistentes a la noción de Estado. ¿El Estado las conforman los individuos para satisfacer sus necesidades? Bueno, son interrogantes que nosotros, como lo tenemos dado, no nos damos cuenta. Porque muchas veces la tenemos, en otras sociedades están insatisfechas y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, todo depende. Pero nosotros tenemos muchos servicios públicos gratuitos, ¿no? Tenemos el hospital, estoy hablando del servicio, de la seguridad, de un montón de educación, las brinda el Estado. Que ya vamos a ver por qué nosotros tomamos otro tipo de servicios que no los tiene el Estado, ¿no? Pero bueno, esto es es decir, no por ser colectiva, o porque muchos ciudadanos declaren que están insatisfechos con esa necesidad, la van a satisfacer. De hecho, vivimos constantemente con muchas necesidades insatisfechas y cada vez empeoramos más. Estamos mutando las sociedades, ¿no? Y entonces Harach, que es lo que dice nuestro texto de cabecera, porque Harach es un jurista, ¿no? Pero habla de las necesidades públicas, son tales en cuanto el Estado las asume como propias. Tiene conciencia de su insatisfacción, no preexiste a la noción de Estado. O sea que al no preexistir, quiere decir que esa necesidad no es la que conforma un Estado, sino que son coetáneos y consustanciales a la noción de Estado. Coetánea quiere decir que es a la par, al mismo momento, y está en simbiosis con el mismo Estado, porque son parte del Estado, nosotros somos parte del Estado. Y las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacerlos. Es decir, como no preexiste, tampoco son estas las que determinan los cometidos del Estado, ¿sí? Sino que es coetáneo y consustancial. Esta es la opinión de Harach, que es que decir, hay factores de poder político que permiten o detectan esa necesidad insatisfecha
y deciden satisfacerla. No porque muchos la sientan, sino porque el poder político de ese momento, en ese contexto histórico temporal, decide satisfacerla. Van las necesidades y con la tecnología que tenemos últimamente, que se vuelve obsoleta muy rápido y nos permite agilizar, no sí la satisfacción, sino agilizar el detectar las necesidades públicas y se crean otras nuevas, ¿no? Sí, como la conexión a Internet. Fíjense que cuando se fijara que escribió este texto, la noción de Estado, es decir, no es que sea otra, sino que las necesidades han cambiado. Nosotros para poder dar clases necesitamos la conexión, que no es siempre gratuita. Hay estados provinciales que la dan gratuita en toda la provincia, hay otros que no, y hay zonas que son gratuitas, hay plazas públicas que tienen wifi gratuitas, pero gratuitas. Pero ahí se dan cuenta la variedad de las necesidades. Esto es en Harach. En Musgrave opina distinto, que es el otro texto que vamos a consultar, pues habla de las preferencias de la población acerca de la satisfacción de determinadas necesidades que se manifiestan en un proceso político de determinación de las necesidades públicas. Y lo manifiestan a través del voto. Es decir, cuando en las elecciones hay una plataforma política, hay una plataforma donde los votantes eligen por la plataforma A, B o C, de acuerdo al que mayoritariamente en un Estado democrático, ¿no? Se elige, es decir, cada uno está eligiendo un político en esa plataforma que va a satisfacer o que cree que va a satisfacer sus necesidades. Entonces, sale ese político y ahí puede revelar las preferencias el que vota. O sea, que el que votó por A o por B o por J, si sabe que ese político o esa plataforma política prometía satisfacer determinadas necesidades. Obviamente, esto es lo que dice el texto. Se cumple en determinadas sociedades. Nosotros, ustedes vayan pensando o analizando si es el poder político la que determina satisfacer las necesidades, si somos nosotros con el voto la que determina la satisfacción de esas necesidades votando. Bueno, no quiero opinar porque estamos en situación, pero es para que reflexionen ustedes, ¿no? Nosotros generalmente es el poder político que decide satisfacer necesidades, y los locales, nacionales, vayan pensando. Y esto es una cuestión que nosotros, como para reflexionar, ¿no? Y para poder estudiar esta materia, que es la que justifica la existencia del Estado, la provisión de fondos para ese Estado, la organización de ese Estado, y para poder satisfacer todas esas necesidades públicas. ¿Cómo se satisfacen esas necesidades públicas? Es el proceso de la actividad financiera, consiste en producir o hacer producir los bienes materiales e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades públicas. Tales bienes se denominan bienes. Esta materia es organización y gestión del sector público. Es una resumida versión de dos materias que teníamos en el anterior programa de estudio, que eran finanzas públicas y contabilidad pública. Nosotros vamos a ver en esta primera parte, muy resumido, lamentablemente en un cuatrimestre no se pueden hacer, en el primer bimestre vamos a ver un resumen de finanzas públicas, y en el segundo bimestre vamos a ver lo que es la contabilidad pública o la administración financiera gubernamental, es decir, organización y gestión del sector público. Para eso estamos viendo cómo surgen las necesidades públicas, y esa actividad financiera o las finanzas públicas es el estudio de esa actividad financiera del Estado para producir o hacer producir los bienes materiales
e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades públicas. ¿Me siguen, verdad? Ahora, fallas del mercado. En el mercado, generalmente, cuando hablamos de mercado, es cuando oferentes y demandantes se juntan en un mercado determinado. Hay tantos mercados como bienes hay y servicios hay en el ámbito donde nos movemos, ¿no? Pero el mercado funciona eficientemente, o sea, oferentes y demandantes transaccionan en el mercado cambiando bienes por dinero en el sistema capitalista. Esa negociación se cumple eficientemente en el sentido de Pareto, cuando el ingreso marginal corta el costo marginal. No me voy a poner en economía, pero para darles una idea de cuándo el Estado es eficiente, cuando el ingreso marginal corta el costo marginal, y ahí se maximizan los beneficios del productor y del demandante o el consumidor. Pero hay fallas del mercado que no permiten que se funcione eficientemente el mercado. ¿Por qué? Porque hay existencia de bienes públicos, hay mercados imperfectos, hay fallas de información y hay externalidades. Le admito a Daniela Pez, es nueva, Daniela, después me vas a decir tu nombre. Daniela Pez, te anoto. Bien, perdón. Esa existencia que hace que el mercado, esta existencia de falla del mercado, hace que el mercado no funcione eficientemente, entonces ahí se justifica la intervención del Estado. Por eso, si ahora vamos a ver esas pequeñas, sobre todo los bienes públicos y externalidades, donde hace que el mercado haya fallas del mercado y donde demandantes y oferentes no se pueden negociar en el mercado de cualquier bien que se trate. Por eso, siempre hago una pregunta en algún examen, les he preguntado por qué si los bienes públicos se estudian acá, ¿no? Según esto, según Musgrave, hay objetivos de segundo orden que permiten corregir esos fallos del mercado. Estudiamos la falta de información o la información asimétrica. No todos están informados de la misma forma. Los bienes públicos, la información asimétrica o información asimétrica o falta de información. También la existencia de externalidades, que es muy importante, y la otra era, me quiero decir todo a la vez y no puedo, donde las externalidades y los bienes públicos es lo que vamos a estudiar. Entonces, el Estado tiene que cumplir funciones según Musgrave, y que son así, que la función de asignación, cuando determinados bienes, los bienes públicos, no pueden ser provistos por el sistema de mercado, hay una asignación presupuestaria, donde el Estado tiene que intervenir. Esa asignación presupuestaria es hacer producir los bienes por ellos mismos, por el Estado mismo o por un tercero. Entonces tenemos que asignar presupuestariamente, y ya vamos a ver en la segunda parte que es un presupuesto, para poder satisfacer esas necesidades. La función de distribución, que es el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza justa y equitativa, de acuerdo a lo que así es considerado en un determinado contexto histórico temporal. Y la función de estabilización, el efecto macroeconómico de la actividad estatal para el logro de un alto nivel de empleo, estabilidad de precios y un crecimiento económico deseado. Fíjense ustedes, la estabilización es muy importante, nosotros porque la padecemos, pero el Estado tiene que intervenir para lograr un alto nivel de empleo y estabilidad de precios y un crecimiento económico deseado. Cuando no tenemos ninguna de esas cosas, estamos
en problemas como lo estamos teniendo ahora, ¿no? Es decir, esta materia es riquísima en información, que ustedes dándole una vuelta al diario, cualquier diario, van a encontrar información para poder comprender, no solucionar, pero sí por lo menos comprender por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo y por qué el Estado no puede satisfacer plenamente todas las necesidades. Porque siempre uno tiene que preguntarse el por qué, ¿no? Para poder encontrar la solución, o por lo menos en nuestro sentido común y de nuestro aprendizaje de esta materia. Pero ustedes alguna vez lean, yo sé que están estudiando y a veces cuando se joven no tienen interés, no les interesa, pero es decir, tienen porque los va a ayudar muchísimo a comprender esta materia y a aprenderla, para asociar todos los conceptos y preguntándose, ¿no? Como ciudadanos nomás. Entonces tenemos, según Maslow, el Estado tiene tres funciones. La función de asignación, cuando el Estado no funciona eficientemente, tiene que asignar partidas presupuestarias para poder satisfacerlos. La de distribución, que es muy importante, fíjese, no tenemos una justa y equitativa distribución de la riqueza, sino no tendríamos un alto porcentaje de niños, adolescentes y adultos en pobreza e indigencia. Es muy triste, pero es así. No hay una distribución justa y equitativa. Entonces, de acuerdo a determinado contexto histórico-temporal. Bueno, tenemos que comprender esta situación. ¿Cómo se puede distribuir? Para distribuir la renta y la riqueza tenemos que primero producirla. Estamos en recesión, no crecemos. Es muy complejo esto, pero son funciones muy importantes para el Estado, porque tienen la obligación constitucionalmente de asegurar una renta justa y una distribución justa de la riqueza. Esto nos ayuda a comprender mediante herramientas. Y la estabilización, que la estabilización se puede hacer en materia fiscal y en materia monetaria. Nosotros, por eso les digo, lean el diario, tenemos un problema con el tipo de cambio, con la inestabilidad o lo que estamos, no sé, hoy saltó el dólar, desde ayer tuvimos que devaluar, y eso es un traspaso y un trastorno de los efectos relativos, ¿no? De los precios relativos. Pero es decir, a nivel fiscal podemos aumentar los impuestos, que también lo vamos a estudiar a nivel fiscal, o reducir el gasto. Y a nivel monetario, manejando la tasa de interés, tenemos un 110% de tasa de interés en este momento. No hay crédito que pueda uno pedir, porque ya el mes siguiente que tenga que pagar una cuota, tiene que pagar el doble. Váyanse ustedes ajustándose, es decir, los problemas que tenemos, graves, ¿no? Porque cada punto de la devaluación por efecto de transferencia pasa los precios, y los precios con sueldos y subsidios y transferencias de jubilaciones, de haberes y la pérdida de poder adquisitivo del salario es abismal. Con esta devaluación no sé cuánto dará pero miren cómo nos tiene que interesar esta materia para poder comprenderlo, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de cómo funciona esta materia. Es interesantísimo. Volvamos al tema de la asignación de la provisión de bienes públicos. Provisión de bienes sociales según Maslow. Sí. Harach habla de bienes públicos y Maslow habla de bienes sociales como públicos. El Estado debe proveer en forma continua bienes y servicios públicos para satisfacer necesidades públicas, a través del proceso presupuestario y la utilización de recursos en forma eficiente. Siempre cuando hablamos de eficiencias en el sentido de Pareto, como le dije anteriormente. Pero el Estado tenemos 13, y me ayudás vos, Jorge, si me olvido. Tiene que ser 3 principios para la eficiente, eficaz y económico.
son 3 E para que funcione bien el Estado. Eficaz, eficiente y, como había dicho, bueno, son 3, y económico. O sea, optimizar los recursos con menos recursos, obtener el máximo resultado, eso es optimizar en forma económica, eficiente, que se asignen bien los recursos, y eficaz porque, para que se logre el objetivo que se planteó. Parece mentira, pero bueno, hay determinadas palabras que las tenemos que buscar en el diccionario. ¿Cómo se logra la asignación en la economía de mercado? Los consumidores pujan por lo que quieren comprar, revelando sus preferencias en el mercado. Los productores se enteran y tratan de producir lo que los consumidores quieren comprar. Lo tratan de hacer maximizando beneficios y disminuyendo los costos. Esto según nuestra teoría económica, en el sentido de Pareto, cuando el ingreso marginal corta al costo en el gráfico de curvas, ¿no? Los bienes públicos. Los bienes públicos es una falla del mercado. ¿Por qué? Porque los bienes tienen 2 características. La rivalidad del consumo y la exclusión. La rivalidad del consumo, no sé si lo digo más tarde, pero les explico. Los bienes públicos tienen una característica, que son bienes no rivales en el consumo, son de consumo conjunto. Significa que los públicos, lo que yo consumo de un bien público está disponible para otro, o sea que puedo al mismo tiempo consumir ese mismo bien y no, mi consumo no reduce el consumo de otro individuo de ese mismo bien. En cambio, los bienes privados tienen una rivalidad de consumo, que ese bien que es consumido por el individuo A, ese mismo bien no puede ser consumido por el otro. Y eso hace que, al ser rivales en el consumo, puedan admitir o no el principio de exclusión. ¿Por qué? Porque los bienes públicos, al tener consumo conjunto, o ser no rivales en el consumo, es decir, y estar disponible para todos y no perjudica el consumo de otro, mi propio consumo de ese mismo bien, no le podemos, nadie va a estar dispuesto a pagar por ese bien, porque yo lo dispongo y no afecto a nadie. Esos son los bienes públicos. No se puede aplicar el principio de exclusión porque ni puedo revelar mis preferencias, porque está gratuito para mí. Y además no reduce el consumo de otras personas de ese mismo bien. En los bienes privados sucede todo lo contrario. Se puede aplicar el principio de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser rivales en el consumo, el individuo A, que está dispuesto a pagar por eso y llega primero a consumirlo, porque hay una producción determinada de bienes privados. Fabrican 500 autos, o 40, o 50, bueno, el primero que está dispuesto a pagar por el primero, hasta que se termina la producción física de esos bienes, entonces se agota. Que si producimos 40 autos, el que decidió comprar, el 41 cliente que va a comprar el auto no lo tiene más, aunque tenga el dinero, no hay una producción determinada. Entonces puedo cobrar un precio, porque además el consumo de ese bien, de mi auto, si yo compro un auto, no lo puedo, y lo pago, no lo puedo compartir con otros para uso exclusivo mío, porque en el negocio, jurídicamente, transaccionamos bienes por dinero. Yo lo pago. Los bienes públicos generan beneficios indivisibles porque es de consumo conjunto. Los bienes privados generan beneficios divisibles. Estas son las 2 características contrapuestas de los bienes públicos y de los bienes privados. O sea, bueno, acá lo debo tener. Entonces, los bienes públicos son de consumo conjunto. Provisto el bien, la visión de un consumidor
no perjudica ni la cantidad ni la calidad del servicio recibido por los consumidores que anteriormente se benefician con él. O sea que está disponible para todos y no sería eficiente cobrarlo tampoco. Una vez suministrado el bien público, el coste adicional de que otra persona lo consuma es cero. Y como el costo adicional de ese tampoco se puede cobrar. El disfrute del bien público por parte de un individuo no afecta el disfrute del mismo por parte de otro individuo. Todos los individuos disponen de la misma cantidad de bien público. No hay rivalidad en el consumo, no se aplica el principio de exclusión y las consideraciones sobre las características, capacidad de producción, calidad de servicio y punto de congestión. Ya lo vamos a ver, porque si bien hay bienes públicos puros y hay bienes públicos mixtos, ¿no? O sea que alguna de las características se puede excluir. El principio de exclusión se aplica cuando es posible excluir a algún usuario determinado del goce de los beneficios de un cierto bien. Si se aplica este principio, estamos en presencia de un bien privado. El principio de exclusión dice que si yo pago por ese bien o servicio, yo gozo de los beneficios. Si no pago, quedo excluido. Y los beneficios indivisibles de los bienes públicos, la posible división de los beneficios de un bien entre los distintos usuarios permite diferenciar los bienes privados de los públicos. En los bienes privados es posible dicha identificación. En los bienes públicos es qué satisfacción me brinda un bien público, como está disponible para todos, no tengo que pagar por ellos, y no perjudico a nadie usándolo, no se lo puede diferenciar y no se lo puede cobrar tampoco, porque nadie va a estar dispuesto. Hay bienes mixtos, o sea, hay bienes que presentan una mezcla de proporciones variables entre ambos, bienes públicos puros y bienes privados puros. Lo fundamental para determinar la existencia de este tipo de bienes es analizar las externalidades. A ver si está dicho acá. Bien. Estos bienes mixtos, el bien público por excelencia es de consumo no rival y la exclusión es imposible aplicarla. Hay infinidad de bienes públicos que están disponibles para todos y mi consumo no disminuye el consumo de ese mismo bien por otro. Y los puros son aquellos que se cumplen estas dos características. Y ellos son la defensa nacional o seguridad exterior. Este es un bien público por excelencia, es el único ejemplo. Ayer estábamos comentando acá en la facultad que el faro también es un bien público. No siempre el faro es un bien público, si bien está disponible para todos los barcos que los ven desde el horizonte. En Inglaterra, en otras épocas, al primer barco que llegaba a puerto le cobraban un peaje por haber usado el faro. Eso era en el siglo XIX. Pero es decir, siempre he sido como ejemplo en la teoría del bienestar, donde van los bienes públicos, el faro. Pero la defensa nacional es el bien público a ponerse siempre. En defensa nacional o seguridad exterior es el bien público por excelencia. ¿Por qué? Porque no se puede, si nosotros ponemos gendarmería en los límites de nuestro país o de cualquier otro país para defender el interior, para defender nuestro país, van a estar protegidos no solamente los que viven en la frontera, sino también los que viven en el interior del país. Y como van a estar protegidos todos, por ahí los que viven en la frontera o en los límites le van a cobrar, pero y se benefician. ¿Cómo le vas a cobrar a los del interior? Es imposible determinar el beneficio y es indivisible el beneficio que todos gozan por tener defensa nacional.
Es imposible. Entonces nadie va a revelar sus preferencias para poder exigirles un pago. Por eso es un bien público por excelencia. Es no rival en el consumo, porque la defensa, si me defiende en la frontera, me defiende en el interior, y porque por esa misma razón nadie va dispuesto a pagarlo. Entonces, esa defensa nacional, ¿quién la tiene que asumir? Porque es importante la defensa nacional, como es la seguridad interior también, ¿no? Pero la defensa nacional es importante y la tiene que brindar el Estado, ¿no? Pero el costo de satisfacer defensa nacional no es gratuito, ¿eh? Contrariamente a los bienes privados, se les puede aplicar el principio de exclusión, es decir, solo acceden a los bienes los que pagan por ello en un equilibrio de oferta y demanda y son rivales en el consumo, pues el bien que consume el individuo A no lo puede consumir el individuo B. Los bienes públicos indivisibles, y si nosotros tenemos bienes públicos puros, bienes públicos mixtos, donde alguna de esas características por decisión política no se excluyen de aplicar el principio de exclusión, por ejemplo, en algunos casos, ya lo vamos a ver, y los beneficios públicos son indivisibles, porque son aquellos que no pueden ser susceptibles de demanda individual, es decir, el consumo es no rival y no se pueden aplicar el principio de exclusión, por ejemplo, seguridad exterior, en ese aspecto. Y los servicios públicos divisibles, cuando hay coincidencia entre la necesidad pública y la necesidad individual, el servicio se denomina divisible. Y esta característica del servicio posibilita que el Estado cobre un precio por ello, que nada tiene que ver con la oferta y la demanda, sino que esta contraprestación que exige el Estado es consecuencia de una decisión del poder público y no responde a un proceso de formación de los precios mediante la interacción de la oferta y la demanda. Por ejemplo, educación pública. Me van siguiendo, ¿no? Bienes preferentes o meritorios. Los preferentes o meritorios vendrían a ser específicamente cuando el Estado interfiere deliberadamente en las preferencias individuales a fin de alentarlas o desalentarlas y a tal efecto confiere por decisión política característica de no rivalidad y no exclusión a determinados bienes. Educación, sabemos que es un bien público de beneficios indivisibles. Lo que pasa es que hay bienes, y después los voy a explicar, con externalidades. Por eso esos bienes con externalidades positivas o negativas, en el caso de la educación son positivas, y además porque lo garantiza la Constitución, educación, bueno, se las brinda el Estado. Bienes preferentes o meritorios, un comedor escolar, un comedor exclusivo, es decir, que no pueden pagar, hay gente que no puede pagar, y el Estado tiene esos servicios o bienes preferentes o meritorios exclusivamente, los excluye de esa rivalidad y la exclusión de esos principios y los brinda el Estado. Educación, un comedor, es decir, un club social, lo subsidia, pero es decir, son bienes donde son divisibles en los beneficios, pero el Estado no aplica el principio de exclusión. En el práctico hay muchos casos, ¿no? Y bienes con externalidades. La externalidad es una falla del mercado. Yo les digo, es decir, la externalidad es la influencia entre agentes o unidades económicas, de consumidores y productores, de tal forma que la conducta de una de ellas se ve afectada por la otra unidad o otro agente económico. Hay muchos bienes con externalidades y esa externalidad le permite al Estado
y yo no les quiero hacer los gráficos porque no tiene sentido tomárselos, donde el costo social es superior o el beneficio social es superior al costo social, porque, bueno, la educación es una externalidad positiva, evidentemente, toda la sociedad se beneficia con una ciudadanía mucho más educada, ¿no? No les digo analfabeta, pero sí más educada, y cuanto más educación tiene, más calificación para desenvolverse en un mercado totalmente competitivo, más posibilidades y oportunidades le abren a la ciudadanía. Viene con externalidades. Yo le estoy hablando de la educación que es positiva. Hay otras que son negativas, ¿no? Y que también las tiene que asumir el Estado. Las externalidades hay de dos tipos: pecuniaria, donde la influencia de una unidad económica sobre otra se transmite a través de un precio; tecnológica, la influencia opera directamente sin que sea posible establecer un flujo monetario correspondiente; positiva, cuando se produce cuando las acciones de un agente aumentan el bienestar de otros agentes, como la educación; y cuando la externalidad negativa se produce cuando las acciones de un agente reducen el bienestar de otro agente de la economía. Una positiva es la educación, una negativa es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, la explotación minera tiene efectos externalidades negativas. Todos los bienes tienen una externalidad, o positiva o negativa. Lo que pasa es que cuando es negativa, es positiva, y la educación se hace cargo del Estado. Y cuando es negativa, como la contaminación ambiental, el Estado también tiene que intervenir para reducir el daño que puede provocar esa externalidad, como puede ser la explotación minera, como puede ser, bueno, son muy jóvenes. Yo a veces aplico ejemplos que son antiguos. En una época, bueno, todavía están las pasteras o la explotación de la celulosa en los ríos Uruguay. Tuvimos un conflicto con los uruguayos. Nosotros tenemos elaboración de celulosa en todo el litoral nuestro, que también elimina residuos de la fabricación de la celulosa en el río, y eso puede ser contaminación ambiental. O cualquier fábrica en el río Reconquista, en conurbano bonaerense, río Reconquista, río Matanza, hay un organismo descentralizado que se ocupa de la limpieza del riachuelo, porque todas las industrias sus desechos tóxicos lo tiran al río. Eso ahí tiene que intervenir el Estado. Fíjense la importancia, ¿no?, que tiene las externalidades que provocan las acciones de los agentes económicos. Las externalidades se pueden darse en el consumo, cuando las decisiones de consumo de un agente afecten la utilidad de otro agente; de la producción, cuando las decisiones de producción de una empresa afectan las posibilidades de producción de otra empresa; el consumo y la producción, cuando, por ejemplo, las decisiones de la producción afectan el nivel de utilidad que alcanza el consumidor. Hay un ejemplo de externalidades muy típico. Si ustedes ponen en Google externalidades, le van a decir de la producción de manzanas y la producción de miel. Si nosotros tenemos un campo cultivado con manzanos, con árboles de manzano, y al lado un apicultor establece el comenar, hay externalidades positivas que se interactúan entre los dos. ¿Por qué? Porque las flores de manzano sirven a las abejas para llevar su néctar y poder producir mejores mieles, ¿no? Y a su vez, las abejas tienen la función primordial de polinizar las flores, y entonces reproduce mucho más la producción de manzanos. Esto es un ejemplo típico de externalidades para que lo comprendan. Pero en la vida real, en la vida común, generalmente son negativas, y hablamos de la contaminación ambiental, de la pesca indiscriminada, de la explotación minera, que tienen que estar muy reguladas y limitadas, ¿no?
¿Cuáles son las soluciones a los problemas de externalidades? Asignación de los derechos de propiedad, impuestos y subvenciones, regulación, mecanismos de compensación. La asignación de los derechos de propiedad, esto es el teorema de Coase. Generalmente tiene que intervenir sin intervención del Estado, y cuando los derechos o la asignación de los derechos de propiedad están determinados bien, se pueden internalizar el efecto externo y alcanzar la solución eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque productores y afectados por la producción de esa externalidad, si están bien asignados los derechos de propiedad, se pueden cobrar una pena entre los mismos privados. Ese es el teorema de Coase para que se solucionen en forma privada la asignación de esos derechos de propiedad que le permiten. Supónganse en un cuarto de fumadores, pónganse el caso, que los que no fuman quieren una reparación por compartir con los fumadores el mismo ámbito y que comparten con otros fumadores. Entonces, le cobran a los fumadores por el daño que le producen a los no fumadores. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero sí, bueno, han visto, creo que hay juicios de las tabacaleras, de gente que tiene cáncer, que ha padecido cáncer de pulmón, y le han hecho un juicio a las tabacaleras porque no les avisó correctamente que perjudicaba su salud. Vieron que ahora, yo dejé de fumar hace mucho tiempo, ¿no? Cuando todavía no estaba ese cartel, pero decía, el fumar es dañino para la salud. Ustedes van a un kiosco, y creo que he ido al kiosco no a comprar cigarrillos, pero sí dicen, el fumar es perjudicial, que cada vez se fuma menos, pero bueno, han padecido eso. Bueno, cuando hay derechos de propiedad evidentemente bien determinados, se puede solucionar a nivel privado. Impuestos y subvenciones es otra solución. El sector público, a través de impuestos, tratará de contrarrestar los efectos negativos de las externalidades, y a través de subvenciones a los efectos positivos de las mismas. Hay escuelas parroquiales, escuelas privadas, que con una cuota mínima, si se subvenciona, porque tiene efectos positivos por la educación que brinden, ¿no es cierto? En el caso que sean positivos. Y en el caso que sea negativo, que cobran un impuesto a los que contaminan el río, y además, bueno, puede haber regulaciones, pero le cobran un impuesto para poder subsanar de alguna forma los efectos negativos que tienen esa contaminación. Las regulaciones, también el sector público establece normas legales que fijen el nivel óptimo de producción y el consumo en presencia de externalidades. Y mecanismos de compensación es la aplicación de impuestos y subvenciones, así como la regulación plantea problemas que exige el sector público, como conocer la valoración marginal de los efectos externos por parte de los agentes. Surge un problema de revelación de preferencias. Generalmente las externalidades se observan en el medio ambiente, ¿no? Tenemos problemas de sequías, problemas de agua, problemas de contaminación. Fíjense, nosotros tenemos en la cordillera de los Andes, bueno, somos muy ricos en recursos naturales, ¿no? Pero con la explotación del oro exige poner cianuro, si mal no les digo a título de ejemplo, ¿no? El cianuro contamina las napas. El predio a cielo abierto de los residuos, que también contaminan las napas con el tiempo. Si las externalidades, con los agentes económicos que actúan en el mercado, hay siempre externalidades. Y se da con frecuencia actividades relacionadas con el medio ambiente, en caso en que los derechos de propiedad no estén bien definidos. Las soluciones que se aplican son las enunciadas. Las enunciadas son el teorema de Coase entre privados, el teorema de
la regulación, impuestos y subsidios, y las compensaciones y las regulaciones. No sé en qué año, ya me olvidé, hubo un acuerdo de Kioto en Japón, donde el hemisferio norte, que contamina con la producción, el ambiente, con el agujero de ozono, es decir, la emisión de gases que eliminan o que aumentan el agujero de ozono, si se combinó allá por los 80, hace mucho tiempo, el convenio de Kioto, donde había una determinada cantidad de emisiones de gases para la atmósfera que podían llegar a contaminar. Era como una credencial o una autorización para contaminar hasta determinado punto, ¿no? Donde si vos contaminabas menos, podías vender lo que te sobraba a otra industria para poder utilizarla. Sí, esto es muy viejo, no sé cuáles son las últimas, pero siempre el medio ambiente y los humanos que vivimos, bueno, el hombre siempre perjudicó el medio ambiente en terrible, ¿no? Pero bueno, esto, y en donde el Estado tiene que intervenir, no solamente para regular, sino para asignar eficientemente los recursos de la mejor manera posible. No sé qué contamina, tendría que informarme más en la contaminación. Bueno, el litio no contamina, pero nosotros tenemos una riqueza con el litio donde están asignados los derechos de propiedad. En la pesca hay muchas externalidades. En la pesca, cuanto más usuarios de un recurso hay, fíjense en la milla 201, donde hay mucha embarcación china, taiwanesa o internacional que pesca en la 201 porque nuestro mar territorial está en la milla 200, ¿no es cierto? En la milla 201 está toda la pesca, es una ciudad por el método de pesca de calamar, que es con luces, ¿no? Bueno, las especies de peces son migratorias. Lo que se pesca en la milla 201 no puede venir a nuestro mar territorial para ser pescado por por los barcos nacionales. Y hay una externalidad, que bueno, si bien hay un código de conducta de la FAO para la pesca responsable a nivel internacional, pues son aguas internacionales, pueden ir todo el mundo a pescar ahí, pero tienen que mantener determinadas formas de pescar con la malla. Hay formas de pescar que depredan el recurso. Y cuanto más usuarios hay de un recurso, más, porque el recurso es finito. Y si bien se puede renovar, la pesca se renueva si dejamos que desove en el momento donde desova y no se pesca los juveniles. En la pesca hay un montón de externalidades, son todas negativas, porque lo que pesca el pescador A con un barco factoría no lo pesca el pescador B, que es un barco fresquero, pónganle. Entonces, la capacidad de producción de un barco factoría es mucho mayor que en un barco pequeño, o que una lanchita como la que hay en Mar del Plata, en diferentes especies, ¿no? Pero yo les digo esto para que darse cuenta que los agentes económicos, sin querer, queriendo, por obtener mucha rentabilidad, depredan el recurso. ¿Por qué? Porque los peces, fíjense ustedes, los peces ustedes cómo lo consideran, un bien público. Sí, nosotros tenemos acceso, si vamos con una canita de pescar y nos gusta pescar, podemos pescar en la Escollera Norte, en la Valle, pesca deportiva. Cuando es ya industrial, ya hay que aplicar regulaciones que permiten de una determinada forma pescar, pues si no nos quedamos sin recursos. Nuestra merluza ha colapsado hace 10 años, si no se regula, colapsa, se pesca cualquier cosa. Y fíjense ustedes, hay una pesca acompañante de la merluza que es el langostino. El langostino, si los dos están en el fondo del mar y son la pesca acompañante, pero no puede decir
el Estado regula la pesca. No solamente por la tripulación que tiene que tener, porque hay muchos barcos extranjeros o muchas compañías extranjeras, chinas sobre todo y españolas, en Mar del Plata, en el sur, pero te regulan no solamente cómo pescar, sino que hay licencias para conducir, con una asignación de derechos de propiedad, le asignan un canon, puede capturar hasta determinada cantidad de una especie determinada. No todos los barcos pueden pescar todas las especies. Y como la especie de langostino es de alto valor de exportación, con la especie de merluza, que es la especie acompañante, pescan el langostino, desechan la merluza. Y sobre todo el juvenil, que es el que se tiene que crecer. Por eso tiene que intervenir el Estado. Esto te digo porque lo conozco, pero le digo como título informativo, porque uno se piensa que el pez es un bien público. Fíjense que si bien está disponible para todos, hay que tener una técnica para pescarlo, pero es rivalidad, tiene rivalidad como un bien privado, porque lo que pesca el pescador A no lo pesca el B. Y cuantos más unidades pescando están en una zona, menos cantidad van a cosechar o a pescar cada uno, porque se tienen que repartir entre todos. Entonces, cuando tienen presión sobre la especie, que es renovable, pero si nosotros vamos a pescar al desove, matamos la gallina de los huevos de oro. Eso para que se den cuenta las externalidades y el medio ambiente, la pesca. Los bienes comunes, que son, ellos los van a ver, que son la pesca. La pesca internacional son bienes comunes. Todos los bienes comunes son aquellos comunes a la humanidad. El agua, los bosques y los peces. El agua potable. La explotación minera usa agua potable, porque usa el agua de los glaciares. En alta montaña hay glaciares. Entonces tiene que, es decir, la explotación minera, que es bastante contaminante, no solo por el cianuro de determinados metales, como las otras, porque quiebran el glaciar, quiebran la piedra y se produce un costo ambiental que es muy difícil de medir, pero desertizan o hacen zonas desérticas. Por eso que un impacto del medio ambiente es muy importante. Creo que terminé acá. Sí, se terminó acá. Esto es una introducción. Introducción, no, ya casi más o menos. Si vamos al gráfico, dejar de compartir. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos al práctico, compartir pantalla, para compartir pantalla, el práctico es este. A ver si es este. Sí. El trabajo práctico, ustedes tienen que, más que nada, lo pueden completar ustedes con las definiciones que están en Harach, pero dice concepto de finanzas públicas. Las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público con su peculiar estructura que convive con la economía de mercado, una suerte de asociación biológica o simbiosis. Esto es textual de Harach. Y bueno, ustedes completan los espacios punteados para no revisarlo después, pero bueno, el estudio de las finanzas públicas se ocupa de aquella parte de la economía que se refiere a la actividad económica del Estado como organización política de la sociedad. Es decir, que comprende la determinación del ingreso público, del nivel de actividad, de los gastos públicos necesarios y de los efectos que tienen sobre el sector privado. Pero esto es una definición de finanzas públicas, le dije. Es una combinación de contabilidad pública o de administración financiera gubernamental y el estudio de la actividad financiera del Estado, la actividad económica y financiera, ¿no? Con esas... Y nosotros acá tenemos el Estado, es decir, nosotros para el Estado como organización humana,
cuenta con los siguientes elementos, dice: históricos, geográficos, étnicos, culturales, filosóficos, religiosos, económicos, sociales. Y entonces, fíjense que nuestras sociedades, ustedes son de Dolores, yo soy de Mar del Plata, Luis es de Madariaga, Mar Viajó es otra sede, ¿sí? Son todas sociedades que se desarrollan de acuerdo a un ámbito y se fueron creando con determinadas características o elementos. Y uno de los elementos es la población, ¿no? Conjunto de personas que constituyen el elemento humano indispensable y base misma del Estado. El territorio es la base física demarcada por límites específicos, delimita el ejercicio del poder y la soberanía. Los fines son variados, de acuerdo históricos, geográficos, étnicos, culturales, filosóficos, religiosos, económicos y sociales. Nosotros somos una sociedad, sobre todo cristiana, pero bueno, tenemos libertad de culto, pero bueno, somos cristianos. Nos une por H o por B, estamos en Dolores, en Mar del Plata, nos desarrollamos en este lugar o vamos a otro lado. Ahora con la globalización podemos ir a un montón de lados, pero es decir, fines son múltiples y variados. El poder que tiene el Estado es la facultad inherente a la soberanía de que es titular para establecer e imponer coactivamente a través de los órganos pertinentes las normas regulares del orden jurídico, político y social hasta donde se extiende su jurisdicción. Y la última característica o elemento del Estado, aptitud exclusiva por la que procede la autodeterminación y autoobligación jurídica con los solos límites de la Constitución y las leyes. O sea, población, territorio, fines, poder y soberanía. Las necesidades, que ya estuvimos viendo, las necesidades humanas se manifiestan mediante una sensación de carencia que impulsa su satisfacción. Dice que clasifique las siguientes necesidades en individuales y colectivas. Entonces, vemos iluminación del barrio. La iluminación del barrio es colectiva. No puede interactuar, pero es colectiva. La comida es una necesidad primaria, es individual. No quita que mucha gente necesite la comida para comer, pero bueno, es una necesidad primaria y la satisfacemos como podemos. El abrigo es una necesidad primaria también y es individual. La seguridad exterior es una necesidad colectiva, ya lo vimos en los bienes públicos. Un viaje al Caribe, evidentemente, es una necesidad individual y personal. La educación universitaria es una necesidad colectiva y también me parece que individual no quita que la educación universitaria también sea individual. No todo el mundo sigue una carrera, pero bueno, hay gente que necesita una necesidad o un objetivo, ¿no? La vacunación es colectiva, aunque también determinados tipos de vacunas son individuales. Por ejemplo, la de hepatitis es una necesidad colectiva porque todo el mundo tiene la obligación de vacunarse por la hepatitis. Administración de justicia es una necesidad colectiva. La administración de justicia. No sé por qué, sí, está ahí. La seguridad interior es una necesidad colectiva. Y también yo la pondría interior
colectiva y individual. No todo el mundo se siente seguro, lo que pasa es que es un tema muy candente, ¿no? La seguridad interior también el Estado tiene una obligación en asegurar la seguridad interior, ¿no? Con el servicio de policía, ¿no? Junto con la Administración de Justicia. Pero es individual porque, bueno, depende de lo inseguro que yo me encuentro en mi casa. Yo tengo alarma, tengo rejas en mi casa. Bueno, porque una vez me asaltaron, pero es mi casa. Y de ahí, pero yo antes no tenía ni alarma ni rejas. Y hay una necesidad mía para poder dormir tranquila de tener seguridad interior en mi casa, ¿no? Es una necesidad individual y puede ser colectiva porque la gente está muy insegura, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? La necesidad de trascender es una necesidad individual. Si yo les pido a ustedes que reflexionen sobre estos temas, porque eso hace que si no hace lo que cada uno piensa y al reflexionar sobre el tema, los hace aprender la materia mejor, ¿no? Asociarla mejor. Reconocimiento social es una necesidad individual, la recolección de residuos es una necesidad colectiva, la red caminera es una necesidad colectiva y los aeropuertos también una necesidad colectiva. Y acá puse en verde, educación superior y vacunación también coinciden con una necesidad individual. Pero no todas las necesidades colectivas son necesidades públicas y coinciden con necesidades individuales. Y acá dice, conteste los siguientes interrogantes. ¿Puede establecer un orden de preferencia para la columna de necesidades individuales? Y la respuesta es sí, porque a nivel individual se puede establecer un orden de preferencias. Yo puedo querer estudiar una carrera universitaria o no. La educación primaria y secundaria es obligatoria, pero es decir, yo puedo determinar un orden de preferencias y mis necesidades individuales, ¿no? Puedo tener más frío, menos frío, más hambre o menos hambre, ¿no? Con las primarias. O puedo poderme pagar un viaje al Caribe o otro tipo de viajes, o no, ¿viste? Pero es una necesidad que puedo satisfacer a nivel individual. El orden de preferencia de la columna de necesidades individuales según la pirámide de Maslow sería comida, abrigo. La pirámide de Maslow es la que establece las individuales en la punta de la pirámide y las colectivas o las primarias en la base, ¿no? Comida, abrigo, viaje al Caribe, seguridad interior, reconocimiento social y trascendencia. Y es así como podemos hacer un orden de preferencias en las necesidades individuales, podemos establecer en las colectivas. Eso depende del autor que citemos. Si consideramos la opinión de Harach, dice que el orden de preferencia con las necesidades colectivas no se pueden determinar, porque ningún individuo puede determinar el orden de preferencias de otro individuo. Es verdad, es verdad. Si yo tengo hambre, puede ser que mi compañero o mi vecino no tenga hambre o frío, es decir, a nivel colectivo. No todo el mundo quiere educación universitaria ni está dispuesto a seguir estudiando por X motivo, ¿no? No todo el mundo usa los aeropuertos ni está interesado en la iluminación del barrio. Pero si según Harach dice que no se puede establecer un orden de preferencia de las necesidades colectivas. Pero Masgrave, como dijimos anteriormente, la postura de Masgrave que dice que sí se puede establecer un orden de preferencias en las necesidades colectivas porque mediante el voto el estadista o el político puede inferir las preferencias con su plataforma política.
Para esto utilicé la paradoja de Arrow, la que plantea que no existe la posibilidad de establecer un procedimiento de decisión colectiva que pueda cumplir con todos los requisitos de racionalidad y al mismo tiempo ser democrático. Es decir, es imposible diseñar un método de votación o elección colectiva que en contextos en los que se puede elegir entre 3 o más opciones se cumplan los supuestos de racionalidad y al mismo tiempo se cumplan los criterios democráticos. Los supuestos de racionalidad son la transitividad, la universalidad y la flexibilidad. La transitividad, esto está acá, no lo dice, se los pongo yo, ¿no? Los supuestos de racionalidad son la transitividad consta de las relaciones entre los diferentes elementos de un conjunto. Por otro lado, el supuesto de universalidad supone que se pueden elaborar tantas combinaciones como sea posible. Y por último, la flexibilidad indica que una alternativa cualquiera está relacionada consigo misma. En cuanto a los criterios democráticos, existe la no dictadura, es decir, ningún individuo puede determinar el orden de preferencias de otro individuo. Y la no imposición, el único criterio para la ordenación de las preferencias sociales son las ordenaciones individuales, sin que se impongan otros criterios como la tradición o cualquier forma de coerción. Bueno, según Kenneth Arrow, el problema aparece cuando se intenta trasladar las preferencias individuales a preferencias sociales o colectivas. Es decir, cuando se intenta construir un método de votación o elección que permita establecer un orden entre las distintas alternativas a nivel social. En estas circunstancias es posible que la transitividad desaparezca y de paso a relaciones circulares o intransitivas es la que no es posible establecer un orden de preferencias. Pero si bien Musgrave dice que sí que se puede establecer un orden de preferencias mediante la votación, Arrow dice que no se puede establecer por estas condiciones de transitividad, la racionalidad, la transitividad, universalidad y la flexibilidad. Es un concepto filosófico. Cuando una necesidad se transforma en necesidad pública, y esto es muy importante, es como la base de cualquier respuesta, porque es lo que generalmente pasa. La necesidad se transforma en necesidad pública cuando el Estado las asume como propias y tiene conciencia de su insatisfacción. No preexiste a la noción de Estado, sino que son coetáneas y consustanciales a la noción de Estado. Las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacer. Y una necesidad se transforma en necesidad pública cuando es asumida como tal por los componentes de los órganos decisorios del Estado. Fíjense ustedes, hay una cosa que sucede actualmente. Ustedes vieron que hay planes progresar, planes potenciar trabajo, planes, hay muchos tipos de plan trabajar, de los que yo tengo conocimiento. Había una necesidad donde el poder político, los órganos decisorios del Estado, decidieron satisfacer. ¿Y cómo lo decidieron satisfacer? Con los planes sociales, en esta etapa de hace unos años. Fíjense, los planes sociales como gasto social insume al Estado un montón de dinero, pero el Estado decidió satisfacerlos. Hasta hace unos años no hubo necesidad de implementar los planes sociales. Pero ahora sí, porque los órganos decisorios del Estado. Hay otros políticos que dicen que van a anular todos los planes. Veremos cómo se articula todo esto, ¿no? Pero fíjense la importancia de la intervención estatal, y bueno, porque no todo es gratis, la intervención estatal no es gratis, pero si ustedes se detienen en la definición de Harar, que la necesidad se transforma en una necesidad pública cuando el Estado las asume como propias, tiene conciencia de su insatisfacción, no preexiste la noción de Estado, sino que son coetáneas y consustanciales al mismo tiempo y en simbiosis con la noción de Estado, y no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacerlos. Eso es una definición de Harar muy concreta.
¿Cómo se manifiesta el carácter público de una necesidad? Una necesidad pública se manifiesta mediante la actuación del Estado. Y esta actuación puede ser por medio de servicios públicos para satisfacer estas necesidades mediante la prestación del servicio correspondiente. Es relevante realizar erogaciones que suponen los ingresos presupuestados. Esto se resume en finanzas públicas como gastos y recursos públicos. Y, es decir, esto es un preámbulo para que la contestación es mediante la asignación presupuestaria, la función de asignación. Para estos gastos y recursos que realiza el Estado tiene que tener el poder y la soberanía para poder realizarlos. Y son elementos de esto en verde es la respuesta concreta, pero si ustedes se responden estas preguntas leyendo por qué es importante que lean, porque lo tienen resumido acá, pero al leerlo les enriquece el vocabulario y les enriquecen la comprensión de textos. Y esta también es muy importante, el concepto de Harach, que el concepto de necesidad pública no preexiste a la existencia del aparato estatal. Este no es un instrumento para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas preordenadas. El concepto de necesidades públicas es coetáneo y consustancial con la existencia del Estado, y las necesidades públicas no son las que determinan los fines y cometidos del Estado para satisfacerlas. Esto parece un juego de palabras, pero la tienen que ver varias veces para darse cuenta que no son los fines lo que determinan la existencia del Estado. No preexisten las necesidades, sino que están coetáneos y consustanciales con el Estado. Y acá estamos con los bienes privados y bienes públicos. Ustedes, en la medida que vayan leyendo, después los van completando, porque este práctico resume lo que es la justificación de la existencia del Estado para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Dice, la satisfacción de las necesidades privadas mediante el sistema de mercado se aplica el principio de exclusión. Explíquelo brevemente. Y decir, solo acceden a los bienes los que pagan por ellos, en un equilibrio de oferta y demanda, y son rivales en el consumo, pues el bien que consume el individuo A no lo puede consumir el individuo B. Y el consumo de los bienes provistos por el sistema de mercados rival, explica el concepto brevemente, es rival si su consumo por parte de un consumidor impide el consumo simultáneo por parte de otro, o si el consumo de una parte reduce la capacidad de otra parte para consumir, ¿no? Es el ejemplo de los autos. Hay una producción determinada de autos, 40, 500, depende. Pero bueno, por más que tengan dinero, si hay una producción, voy al 41, no está. Bueno, de los siguientes bienes y servicios se explique cuáles cumplen con el principio de exclusión y consumo rival y cuáles no cumplen con ambos y cuándo cumplen parcialmente, es decir, con uno de ellos. Bien. El servicio de transporte de trenes, la semántica es muy importante porque estamos hablando del servicio de transporte de trenes. La exclusión es posible porque yo puedo cobrar o la tarifa completa o el precio total, y el consumo es no rival hasta cierto punto. No rival hasta que hay un punto de congestión, que eso todavía no lo explico. No lo expliqué todavía. O sea, el servicio de trenes la exclusión es posible y el consumo no rival hasta un punto de congestión. Nosotros no tenemos trenes, pero bueno, se habrán dado cuenta, si lo han escuchado en la noticia, que se agotaron los trenes, el tren a Constitución o los viajes a Mar del Plata, se agotaron, porque el precio es muy económico y entonces hay mucha demanda. Pero cuando llega un momento, cuando es no rival, hasta si viajan todos sentados, pero si parados no pueden ir porque está prohibido.
Pero bueno, en la medida que en el transporte urbano de pasajeros, en Buenos Aires yo los he visto colgados. Cuando es hora pico, se van colgados y están todos parados. Hay un punto de congestión. Uso de la red caminera, la exclusión es imposible. ¿Por qué? Porque las rutas, y por la garantía constitucional del libre tránsito, pero las rutas son rivales en el consumo, porque el espacio que ocupa un auto no lo puede ocupar el otro. Tiene una capacidad de aceptación de tantos autos determinados. Iluminación de la costa, la exclusión es imposible, claro, no puede impedir de que un farol de la costa o un farol de la calle no ilumine al vecino. Y el consumo, evidentemente, es no rival, porque no afecta mi consumo, mi iluminación no reduce la iluminación de mi vecino. Está todo, está disponible para todos. Entiendan esto, por eso, al estar disponible para todos, si bien el alumbrado público se paga en la boleta, no me impide, aunque no pague, no me impide que me ilumine. Limpieza de la arena, la exclusión es posible, si yo le cobro a un balneario privado, la exclusión es posible. Y es imposible si está disponible para todos, porque bueno, nadie paga por la limpieza de la arena. Y el consumo, no sé si es rival. El consumo no es rival. El consumo no es rival. Porque beneficia a todos. Lo que pasa es que está puesto en verde, estoy tratándome de acordar, porque pueden aceptar, para mí el consumo es no rival y la exclusión es imposible. Pero bueno, es adaptable. Los recursos pesqueros internacionales, es lo que yo le digo que son los recursos comunes, que son bienes finitos, renovables, no son infinitos. Si vos pescás en la milla 201, no vienen a la 199, porque están pescados allá. El agua que utilizaba uno en un sector no es utilizable para otros. El agua que utiliza la minería del glaciar está impidiendo hasta agotarla. Los recursos pesqueros internacionales, la exclusión es imposible, porque es imposible excluir a los barcos que pesquen. Pero el consumo de esos recursos es rival, porque lo que pesca uno no lo pesca el otro. Eso es clarísimo. La defensa nacional, la exclusión es imposible y el consumo es no rival, porque todos estamos, podemos usar beneficios indivisibles, Todos podemos disfrutar y gozar de la defensa nacional, sin pagar un precio. Educación superior, la exclusión es posible y el consumo es no rival. Ahí está. El consumo es no rival hasta cierto punto. ¿Por qué? La educación superior que trata de las universidades, ¿no? Ahí está la universidad pública y la universidad privada. Ustedes pagan por la educación superior. Y el consumo, es decir, pueden pagar, se puede excluir, porque, bueno, nuestra Constitución le da una reglamentación especial para las universidades públicas, donde tienen la financia el Estado, por supuesto, pero bueno, tienen un gobierno, tienen autonomía y autarquía financiera. ¿Por qué? Porque se rigen con sus propios estatutos, tiene un consejo superior, tiene un consejo académico, etcétera, etcétera. Es la pública. La privada, bueno, tendrá un consejo, pero bueno, ustedes tienen que pagar por ello.
de todas formas, pero el consumo en la pública y la privada es no rival, porque el lugar que ocupan ustedes, si yo puedo dar clase para 200, para 300, depende de la capacidad del aula. Y estamos hablando de la pública, ¿sí? Es decir, si viene el costo de adicionar o sumar un alumno más es cero si tengo esa capacidad de entrarlo en el aula donde yo doy. Ahora, en la medida que excede la cantidad de alumnos, esa capacidad de aula, yo como universidad pública tengo que construir o poner otra comisión, y si no tengo aulas tengo que construir otra aula. Es decir, hay un punto de congestión. Lo mismo sucede con los hospitales, con la escuela primaria, que hay una matrícula. Yo le puedo dar clase a 50 o 100 alumnos o 200 en la escuela superior, en la educación superior. Pero la calidad se desmerece y ampliarla para que entre, tengo que o agregar un profesor, agregar otra aula. Pero el costo de adicionar un alumno más o varios ya no es cero. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con el tren o el colectivo. Y si tengo que poner varios colectivos para poder llevar a toda la gente que va al trabajo. Y puedo subsidiar la tarifa del colectivo, como de hecho está subvencionada, subsidiada, sobre todo en el AMBA, acá también, bueno, en donde hay colectivo, los trenes están subsidiados. Un programa de TV, esto es un ejercicio para que ustedes vayan fijándose, tanto la educación superior, que por qué la educación superior, hay universidades públicas, porque hubo una decisión del Estado de satisfacer esa necesidad. En Mar del Plata empezó con la Universidad Provincial allá en el 65. Todos los contadores iban a La Plata a estudiar, los contadores de acá. Y muchos de Dolores y demás iban a La Plata a estudiar, otros a Buenos Aires. Se puso universidad provincial, primero empezó por provincial, después se nacionalizó y después fueron agregando más unidades académicas. Tenemos como 9 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La última incorporación fue la de medicina, que hay muchísimos alumnos matriculados. Pero bueno, ustedes van a una universidad privada, van a Mar de Ajó, o a Dolores, o a Mar del Plata, decidieron pagar por ello, porque trasladarse a La Plata significaba un costo para ustedes o para sus padres, que era más oneroso que pagar la universidad acá. Y es mejor quedarse en el lugar para poder desarrollar el lugar que irse a La Plata o a otro lugar a estudiar, o a Mar del Plata, donde quieran ustedes. Pero es decir, hay un beneficio, hay una externalidad positiva de la universidad plantea, porque beneficia positivamente a la localidad donde está puesta. El costo que ustedes tienen que pagar un costo y la universidad también tiene un costo, pero a ustedes les facilita el estudio porque le da muchas ventajas. Es ahí una externalidad positiva. Quiero que entiendan esto para justificar la intervención del Estado. Un programa de TV, la exclusión es posible si yo codifico las emisiones, ¿no? Ahora, si la TV de aire es de consumo no rival, pero la exclusión es posible si yo tengo el cable o tengo un codificado o voy a Netflix, ¿viste? Que es para todos, no es para todos, es para quien lo pague. El que no paga queda excluido, ¿no? Pero programa TV de aire, el consumo no rival, porque por más que haya más consumidores de ese programa de TV, no me reduce mi beneficio o mi satisfacción, ¿no? Ni tampoco en detrimento de la calidad.
Y la exclusión es posible porque puedo tener televisión por cable u otra cosa. El suministro de energía, la exclusión es posible, ustedes pagan por un servicio. Y el consumo es no rival hasta el punto de congestión. Fíjense, nosotros, a veces con la crisis energética, porque depende del suministro de energía eléctrica, depende del abastecimiento de, de petróleo, sí, y sí, de combustible o de gas, para mover el suministro y la transferencia de ese suministro, ¿no? El consumo, y a veces, la energía hidroeléctrica, a veces cuando hay sequía, y a veces cuando tenemos problemas para el abastecimiento del suministro de energía eléctrica, sobre todo en verano, en Buenos Aires, que hay demasiados aire acondicionados puestos, colapsa el sistema y se quedan todos sin energía eléctrica, sobre todo cuando hay olas de calor. Por eso el consumo es rival hasta un punto de congestión. El servicio de recolección de residuos, la exclusión es imposible, aunque viene la carga del costo de los municipios, es uno de los ítems de gastos, Jorge Luis no me dejará mentir, muy importante en cada municipio como gasto de la recolección de residuos, ¿no? La exclusión es imposible y el consumo es no rival, salvo el predio de residuos a cielo abierto, que tiene externalidades negativas. Bien. Y un automóvil es un bien público, bien privado por excelencia, la exclusión es posible y el consumo es rival. Porque el auto que yo me compro no lo puede comprar, me engaño. Porque llegó tarde a la capacidad de producción o porque no tiene la plata. Acá les agregué educación superior es no rival hasta el punto de congestión, como lo mismo un hospital. El hospital público es gratuito, la exclusión es imposible. Pero ¿qué pasa cuando hay en el Ministerio de Salud, cuando está congestionado el hospital? Está congestionado, cuando hay demasiada demanda, sobre todo cuando en época de crisis, donde la gente no se puede pagar una obra social, o no tiene trabajo, o porque no tiene la cobertura, no la puede pagar, se va a la pública, y entonces se congestionan los servicios de atención sanitaria. Y hay puntos de congestión, en detrimento de la calidad. Entonces tienen que ir a las 4 de la mañana, lo habrán escuchado en algún noticiero o en algún informativo, que hay gente que va a las 4 de la mañana a hacer cola para ser atendida, sobre todo en etapas de invierno de bronquiolitis y demás cosas. Y en la periferia, en el conurbano bonaerense mucho se da, ¿no? En las ciudades chicas no, pero en La Matanza, por ejemplo, que es un partido muy, muy grande, ¿no? El suministro de energía eléctrica es rival en el consumo cuando la población en verano conecta los aires acondicionados. Hubo temporadas que colapsó el suministro de energía, como un ejemplo. Dice aclaración, tome a programas de TV como programas de cable. Claro. Bien. Y acá dice, es decir, Musgrave habla, dice, si tomamos el concepto de Musgrave, de que los bienes privados son aquellos que el mercado puede ofrecer eficientemente y donde hay fallos del mercado, el Estado interviene mediante la asignación presupuestaria, subsidios, impuestos. En la clasificación anterior, ¿cuáles serían bienes privados y cuáles públicos, mixtos, comunes o preferentes? Bueno, los privados son excluibles y rivales en el consumo. Y ustedes después lo ponen reflexionando y me comentan la clase que viene, que pusieron ustedes. Limpieza de la arena, recursos pesqueros internacionales, está rojo, ¿no? El automóvil. En los privados, por excelencia, es el automóvil. El suministro de energía eléctrica hasta el punto de congestión y servicio de transporte de trenes también hasta un punto.
y depende de quién lo explote. Los públicos no son no excluibles y no rivales en el consumo, y está el uso de la red caminera, iluminación de la costa, defensa nacional, servicio de recolección de residuos y el uso de la red caminera. Es decir, hay puntos que se pueden excluir. El uso de la red caminera, ustedes tienen la autovía o la ruta 11, que también es autovía, creo, hasta determinados puntos, sí, que tienen que pagar un peaje para pasar. Bienes mixtos son aquellos que corresponden a un bien intermedio entre un bien privado, cuyo consumo por parte de una persona impide que cualquier otro consumo pueda disfrutarlo, y un bien público. Educación superior y programa de TV. Bienes comunes que no son excluidos pero rivales en el consumo. Los ejemplos son recursos pesqueros internacionales. Acuérdense, los bienes comunes son el agua, los bosques y los recursos pesqueros internacionales. Los nacionales tenemos una legislación pesquera, delimitando quién pesca hasta la milla 200, hasta la milla 12, que son las provincias, el litoral marítimo, provinciales hasta las 12 millas, y el nacional es desde las 12 millas hasta las 200. La 201 ya es internacional, por eso tenemos colapsado recursos milla a milla, ¿no? De cantidad de usuarios. Los bienes preferentes son los que el Estado, por decisión personal especial, decide hacerlos no rivales en el consumo y los puede, no exclusión, ¿no? Ejemplo, los programas de TV, suministro de energía eléctrica, la educación superior y servicio de transporte de trenes, ¿no? La educación superior son bienes preferentes porque el Estado abastece con educación superior mediante una legislación especial y en la Constitución que le da una reglamentación, ¿sí? Pero puede ser excluible porque ustedes van a una universidad privada. Hay escuelas públicas y escuelas secundarias y primarias públicas y privadas, ¿sí? El Estado tiene que garantizar la educación porque está garantizada en la Constitución Nacional. No se olviden nunca de la Constitución, que es la ley suprema de la nación. Muchas veces no se cumplen la Constitución. Y tenemos la opinión de Harach, que dice que las necesidades públicas son las que en un determinado contexto histórico-temporal los órganos decisorios del Estado definen, más allá de las características de los bienes, y de los bienes públicos indivisibles o indivisibles. O sea, Harach habla de bienes sociales como bienes públicos, Harach, Maslow, bienes públicos y bienes privados. A los bienes públicos los llama sociales. Los bienes mixtos son aquellos en que, entre los bienes mixtos tenemos aquellos que no tienen una de las características, no las tienen. Los preferentes son los que la exclusión o la rivalidad de consumo, el Estado preferentemente decidió eliminarlo. Pero Harach los divide en indivisibles e indivisibles. Entonces define los bienes públicos e indivisibles son aquellos a los que no se les puede aplicar el principio de exclusión y el consumo es no rival. Y los bienes públicos divisibles son aquellos en los que se puede identificar al usuario y no son siempre gratuitos. En el caso de los bienes divisibles, la contraprestación que puede exigir el Estado está determinada por una decisión del poder público. De acuerdo a la opinión de Harach, ¿cuál de los bienes o servicios mencionados en la tabla anterior pueden ser considerados divisibles o indivisibles? Y entonces, los divisibles, programas de TV, suministro de energía eléctrica, automóviles, los divisibles pueden identificar al usuario, pueden ser gratuitos o no, pero se puede identificar al usuario. Programa de TV, suministro de energía eléctrica, automóvil, educación superior, recursos pesqueros internacionales, boleto de tren, uso de la red caminera, donde
el principio de exclusión puede ser incorporado. E indivisibles, el uso de la red caminera, iluminación de la costa, defensa nacional, servicios de recolección de residuos, servicios de transportes de trenes, hasta el punto de congestión. El uso de la red caminera también hasta el punto de congestión. En servicios de trenes, de transporte de trenes, se puede identificar al usuario. Trenes, colectivos, si el Estado en los trenes decidió subsidiarlos, por eso es tan económico viajar en tren de Mar del Plata a Constitución. Y por eso hay una demanda mayor que la oferta, sobre todo en verano, ¿no? Pero hay que anotar ese contenido. Bueno, esto es para reflexionar, resumir esta primera parte y espero que entiendan cómo es que interviene el Estado, por qué tiene que intervenir el Estado. Y para intervenir el Estado tenemos que estudiar la actividad financiera y económica del Estado. La vamos a estudiar, esa administración financiera gubernamental la vamos a estudiar en la segunda parte, en el segundo bimestre de este cuatrimestre. Para que ustedes puedan justificar. Esto es muy importante porque justifica la intervención del Estado y depende del poder político que haya de turno. Decidirá privatizar los servicios de los trenes, privatizar los servicios de los colectivos, que sea una tarifa. Fíjense que el suministro de energía eléctrica está subsidiado por orden del Fondo Monetario Internacional, porque no somos soberanos del todo, porque debemos plata, determinó que aumenten las tarifas para poder que las empresas concesionarias de ese suministro de energía eléctrica puedan hacer reinversiones y mejorar el servicio, necesitan aumentar la tarifa. Pero voy a decir, el poder adquisitivo por la inflación del salario se disminuye. Fíjense cómo está todo conectado con todo y cómo es importante la intervención del Estado. En muchos, el servicio de salud, la salud es pública, el servicio de educación, el costo de brindar el servicio no es gratis, ¿no? Los maestros, los profesores, los médicos y toda la gente en la sociedad capitalista no trabaja gratis. Pero bueno, el Estado los brinda o los hace brindar y tiene que pagar esos servicios. Vamos a ver la próxima clase con qué recursos cuenta el Estado y cómo es el gasto. De dónde proviene el gasto, cómo se determina el gasto y cómo se determinan los recursos. Aparte de eso, en la próxima clase creo que es la que vos das Hacienda, porque la actividad financiera del Estado y la económica se desarrolla en lo que denominamos la hacienda pública. Esa es la clase que van a dar con el contador Jorge la próxima clase. Presencial. Bien, creo que terminamos acá. Sí, terminamos acá. Bien, me gustaría saber, bueno, cómo les pareció, si entendieron todo, si me pudieron seguir o hablo más lento. ¿Les pareció interesante? Sí, ¿Interesante? Acá. A mí en particular me pasa que me sirven mucho las clases, pero después obviamente tengo que ir al material para reforzar, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero ¿les parece interesante? Sí, por supuesto que sí, es algo como nuevo, porque siempre venimos viendo la contabilidad privada y está bueno también conocer este lado. Sí. Bien. Bueno. ¿Alguien quiere agregar algo más?
Bueno, nos vemos la próxima clase en presencia de Jorge y a mí virtual. Sí, Viviana, si me permitís, la Sí, sí. semana que viene no tenemos clase, ¿cierto? Ni virtual ni presencial. Claro, yo doy Hacienda entonces. Es el próximo lunes, Te no, quedaste mudo. es así. No hay clase la semana que viene. Yo no te escucho. Ah, bueno, si no me escuchan, no hablo más. Sí, Yo profe. escucho No te bien. muteé. Ah, no hay clase la semana que viene y chicos, les aviso, No te escucho. en el aula virtual ya está disponible el trabajo práctico que lo tienen que completar. O sea, el trabajo práctico que vimos hoy, que lo explicó la profesora Viviana, lo tienen que entregar, ¿sí? En el sitio. Ya está como tarea. Buenísimo. Además, en la presentación tienen toda No la te guía. escucho yo. Debes estar muteada. Debes estar muteada la computadora. Entonces, en la presentación tienen todos los trabajos prácticos y tienen todo el material de estudio, desde la unidad 1 hasta la unidad 8. Bueno, muy ¿Sí? bien. Soy yo Muy bien. entonces. Genial. ¿Hay fecha límite para entregar el trabajo práctico? Sí, hay una fecha límite, yo ahora no me la acuerdo, La- no sé si ahí creo que es una semana o 8 días que tienen para hacerlo. Pero bueno, cuanto Ok, antes lo pueden listo. hacer. Bueno, entonces damos por finalizada la clase, yo me despido. Viviana, despedite. A ver. Mm. Sí, No te escucho. ¿Por despedite. qué no te escucho? Y debes tener muteada la computadora. ¿Solamente a mí no me escuchás? ¿O escuchás a las demás chicas sí? Te escucho a través del teléfono, Ah, bueno. pero, Yo te pero decía que termine la clase, que te despidas, porque ya los chicos están esperando para despedirse. ¿Sí? sí, sí, ya terminamos. Ahora voy a ver por qué Bueno, qué tengo que tocar acá. No sé. Bueno, Para la próxima. dejamos el Chao, inconveniente de conexión, no sé qué me pasó acá. Bien, bueno. nos vemos Nos vemos la Bueno, profe, próxima. nos Chao, vemos. la chao. próxima. Chao, Chao, chao. gracias. Nos Chao. vemos. Chao. Chao. Fíjate el volumen de la computadora, ¿no? Ahora sí.